Le damos hoy continuidad al programa que iniciamos la semana anterior para tratar un tema que es no solamente de actualidad, sino de vital importancia para el desarrollo económico, social y ecológico del mundo entero. El Pacto Global de las Naciones Unidas, con sus principios radicados en las materias específicas de los derechos humanos, del trabajo, del medio ambiente y de la anticorrupción. Basado en esas cuatro materias, se desarrolla todo lo correspondiente al pacto global. Lógicamente, todas estas materias están enmarcadas dentro de un concepto de sostenibilidad social, económica y ambiental. Esas sostenibilidades engloban todos los y cada uno de los principios y de los objetivos del desarrollo sostenible contenido en este pacto que, como lo decíamos en la presentación anterior, a él ya están adheridos 130 países del mundo que coinciden claramente en que sus problemas son comunes y por ello tienen que aunar todos los esfuerzos para poderlos superar, porque realmente las libertades de los seres humanos, como lo hemos repetido en varias ocasiones, dotados de razón y de entendimiento, como lo somos nosotros los hombres, habitantes de este globo, hombres y mujeres, lógicamente, habitantes de este globo terráqueo, siempre tenemos que imprimirle a todas nuestras actuaciones el cumplimiento de nuestras obligaciones y la búsqueda del interés general sobre el interés particular. O sea, todo lo que nosotros vamos a hacer, porque pues todo lo que, mejor dicho, nosotros nos mantenemos en el mundo de las decisiones. Cada minuto que pasa en nuestras vidas está rodeado de una serie de decisiones que tenemos que estar tomando en todos y cada uno de nuestros actuares. Nosotros tenemos que decidir qué vamos a comer, cómo vamos a vestir, a dónde vamos a ir, en fin, desde las aparentemente más mínimas decisiones hasta las más difíciles decisiones implican y orientan los comportamientos que como personas libres tenemos que hacer cada instante de nuestras vidas. Estos derechos humanos son inherentes pues a nosotros los seres humanos sin discriminación de raza, sexo, religión, condición social, nacionalidad, lengua. ¿Qué significa eso? Que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, a pesar de las diferencias o lo que nos diferencie en el trasegar de nuestras vidas. De manera que el solo hecho de que exista una vida en comunidad es la que hace que todos tengamos derechos, porque nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. Y por eso es que tenemos que cumplir también con nuestros deberes. Cuando hablamos de derechos humanos nos encontramos que los mayores violadores de los derechos humanos en el mundo son por lo general las personas que no cumplen con los ordenamientos legales, que no cumplen con los mandamientos de la ley de Dios. Son las personas que se mantienen en el delito, en la delincuencia. En el caso concreto de Colombia, que a propósito pues está dentro de los 25, 30 países donde más violaciones de los derechos humanos se dan por los actuares de las guerrillas, de los paramilitares, de las bandas, del narcotráfico, que es el que mayores situaciones de violación de derechos humanos en última instancia se nos terminan causando como país.
nos coloca en que somos como el número 25 en el mundo, donde más violaciones de derechos humanos se dan en el mundo, en compañía de muchos países africanos y de muchos países de los pueblos árabes, donde las violaciones también son, y prueba de ello son las migraciones tan tremendas que hay de África hacia Europa y de estos países árabes hacia Europa y hacia otros países del mundo en búsqueda de una mejor situación, al igual que nos sucede particularmente a nosotros en Colombia con la migración de ya cerca de 2 millones o más de personas desde nuestro país vecino Venezuela, donde la dictadura se ha vuelto pues experta en esa violación de todos los derechos humanos a tal magnitud que los mismos venezolanos ya no quieren estar en Venezuela y han encontrado muy atractivo a Colombia para desplazarse en compañía de sus familias en busca de nuevos horizontes, aprovechando la calidez, la generosidad y el comportamiento de nosotros los colombianos, porque realmente los gobiernos acá en Colombia le han dado un tratamiento, tanto los gobiernos nacionales como el gobierno nacional como los gobiernos municipales y departamentales le han dado un tratamiento dentro de las posibilidades bastante bueno a todos estos hermanos venezolanos que han venido a buscar mejor suerte en nuestro país, a pesar de las dificultades inclusive de esta pandemia, donde hubo unos momentos donde una buena cantidad de venezolanos quisieron regresarse a Venezuela, pero al parecer ya están retornando otra vez a Colombia en vista de que allí pues no encuentran ningún tipo de garantías ni de posibilidades que le permitan un mejor estar para ellos y para sus familias. Entonces, todo ese tema de la migración es como una especie de alzar la voz, es como una especie de manifestación de hecho de las personas que habitan en los países donde se están dando las mayores violaciones de los derechos humanos. Para el caso concreto de Colombia, las mayores violaciones de los derechos humanos vienen es de los grupos insurgentes, de los grupos al margen de la ley y de todo lo que rodea el tema del narcotráfico que nos ha venido azotando por muchísimos años y que alguna solución tendrá que surgir en el camino para buscarle a esto algún tipo de salida que permita que el monopolio, diría yo, de los productos del narcotráfico pase a manos del Estado. Lógicamente yo requeriría de un acuerdo entre muchos países del mundo porque mientras las grandes potencias como Estados Unidos pues sigan manteniendo penalizado el tema del narcotráfico, pues ese monopolio estatal no se podrá dar y seguirá en manos de las bandas de delincuentes derramando corrupción por todos lados. De manera que, así como ha venido sucediendo con el cannabis, seguramente terminará sucediendo con la hoja de coca, dándole una apertura dentro del tema de la aplicación medicinal e industrial inicialmente y pues luego se ingresará en el tema de la parte de la utilización recreativa, como ha sucedido, repito, con el tema del cannabis, donde inclusive en los Estados Unidos ya hay varias regiones donde ya está permitido el uso
recreativo de este tipo de sustancias. Mientras tanto, pues seguiremos desafortunadamente sometidos, seguiremos con la necesidad de dar una lucha sin cuartel para acabar con los cultivos. Será difícil, el poder económico es supremamente grande, pero las dinámicas del mundo irán dando las orientaciones. Continuamos con el tema de la violación de estos derechos humanos, que son muchísimos. Los derechos humanos que están consagrados originalmente, podríamos decirlo, que los mandamientos de la ley de Dios dan como el primer pasón sobre la cantidad de cosas que debemos respetar, que están establecidas inclusive en las escrituras, en la Biblia, como ejemplos de comportamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ejemplos a seguir. Están plasmados en todas y cada una de las constituciones o cartas fundamentales de los diferentes países. En el caso concreto de Colombia, en nuestra constitución están muy claramente expresados los derechos fundamentales en la Constitución del 91. Téngase en cuenta que esta Constitución del 91 se dio con la participación del M-19, un grupo guerrillero que para esa época pues hizo la paz, y dentro de todos esos temas que se trataron en la firma de esa paz estaba pues el tema de la Constitución del 91, donde hubo participación de la guerrilla, de la extinta guerrilla del M-19, inclusive tuvo una presidencia, esa constituyente tuvo una presidencia colegiada, donde había una representación del Partido Liberal, del Partido Conservador y de los guerrilleros. Estaban Álvaro Gómez, Partido Conservador, estaba Navarro Wolf por el M-19, y estaba también el Partido Liberal en esa presidencia colegiada, y allí en esa Constitución del 91 se hizo expresamente la consagración de los derechos humanos en los títulos 1 y 2, y también en el preámbulo, donde están pues muy definidos los derechos y los deberes correspondientes. Lógicamente, el principal derecho humano que está establecido es el derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad. De esos derechos se reafirman muchísimos otros derechos. Cuando se habla del derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad, estamos en alguna forma reafirmando que nadie puede ser sometido ni a la esclavitud, ni a torturas, ni a tratos crueles, ni a la discriminación, ni a detenciones arbitrarias. De cada una de estas reafirmaciones de esos derechos humanos, pues podríamos mencionar cantidades de ejemplos. Vemos cómo si algún miembro de la fuerza pública, por decirlo, se sale de los principios de los derechos humanos que tiene que respetar y entra en alguna forma a torturar a alguno de estos violadores de las normas que también de por sí están violando los derechos humanos, pues inmediatamente se hace responsable disciplinaria y penalmente a las consecuencias que ese tipo de actuaciones se le puedan presentar, igual si lo hace con tratos crueles. También se desprenden, en la historia del mundo han sido muchas las prácticas contra la vida, contra la libertad, contra la seguridad.
y se siguen presentando como fruto de actuaciones individuales que afectan a los demás miembros de la sociedad. Y eso hace que tengan que generarse una serie de acciones para evitar la violación de esos derechos humanos y para castigar con tribunales imparciales que juzguen esas actuaciones, pero que también a su vez les den los derechos a los recursos pertinentes a las segundas instancias, a las presunciones de inocencia, a la no obligatoriedad de declarar contra sí mismo o contra familiares, para evitar penas injustas a esos posibles violadores de los derechos humanos, que por lo general, repetimos, son personas que están incumpliendo las leyes de Colombia, las leyes de la naturaleza, están ejerciendo comportamientos que no son acordes con la vida en sociedad. Los derechos humanos son los que nos permiten contar con una nacionalidad, con poder circular libremente, con poder elegir, con el derecho a la protección de la familia, que es el núcleo esencial de las sociedades, la protección al matrimonio libre, a la protección a la propiedad privada, al libre pensamiento, a la posibilidad de opinar, de expresarnos, de reunirnos. Vemos ahora toda la polémica que se ha venido presentando con los temas de la libertad de prensa, como hay varios periodistas que han sido amenazados por ejercer la libertad de prensa. Esos son ataques contra los derechos humanos en esas libertades de expresión, de opinión, de reunión, de asociación, etc. Igual está establecido los derechos para participar en la política, en el gobierno de un país, para participar, para trabajar, el derecho a tener o contar con una seguridad social que nos permita la atención en nuestras necesidades médicas, en el ejercicio de nuestras diferentes actividades, a contar con una pensión cuando se terminan o se cumplen con los requisitos establecidos para ello, la posibilidad pues de jubilarnos, la protección al desempleo, el derecho a esa protección al desempleo y más ahora con la pandemia, cuando se viene presentando ese fenómeno y se hace absolutamente necesario que además de la caridad privada o que debemos tener cada uno con nuestros semejantes, pues están las políticas que el gobierno nacional ha venido estableciendo con los diferentes programas para asistir a estas personas que en estos momentos no cuentan con un empleo, y las consecuencias de no contar con un empleo es no tener un salario, y no tener un salario es no poder satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, como lo son el de la alimentación, el de la educación, el de la salud, etcétera. Y ahí es donde tiene que estar el gobierno absolutamente presente mientras que pasa esta pandemia, mientras que se encuentra la vacuna que permita ya una normalización total de la economía y de las diferentes actividades, de que estas personas puedan ser asistidas socialmente. Eso no obsta el hecho de que el gobierno esté trabajando y esté entregando una serie de subsidios con una serie de programas
que hacen que a una muy buena cantidad, de pronto no a todos, pero a una muy buena cantidad de los colombianos que están actualmente en dificultades, puedan entrar con esos auxilios a satisfacer sus necesidades básicas. Eso no hace de que estemos o podamos estar el resto de los colombianos o el resto de las personas que habitamos este globo terráqueo ajenos a las circunstancias y tengamos también que esculcarnos y hacer nuestros aportes de generación de empleo y de colaboración a todos y cada una de las personas que a nuestro alrededor, requieran de algún tipo de asistencia. En estos días me comentaba un amigo que no veía hace más de 40 años, que ha tenido algunos problemas de salud, y me comentaba a través de su fundación la cantidad de personas a las cuales le está llegando con alimentación, especialmente niños y ancianos, y la satisfacción que se siente cuando se puede ayudar es más grande que ganarse una lotería. De manera que no podemos estar ajenos a ellos. Si contamos con algún recurso adicional, es importantísimo que empecemos a invertirlo en generación de empleo, cada uno dentro de nuestras posibilidades, lo que permitirá un aporte, un grano de arena en la colaboración a las personas que están atravesando por dificultades en esta pandemia. Todo esto, lógicamente, implica, como lo decíamos ahora, de que la lucha contra la corrupción, que es la que se lleva en muy buena parte los recursos públicos, que lógicamente en última instancia son el fruto de los impuestos que pagamos los privados o que pagamos los ciudadanos del común, o que tenemos la bendición de contar con un salario, de contar con una pensión, o de contar con tener alguna participación empresarial, y que nos permita revertir lo que nos ganemos en generar más empleo. La única forma de salir de este problema es evitar esa polarización que implica el hecho de hablar de capitalismo y hablar de socialismo o hablar de comunismo. En ambas, en cualquiera de ellas, llámese capitalismo, llámese socialismo, el pilar fundamental es el desarrollo empresarial, que es el que permite generar empleos. Si uno se pone a mirar los balances de las empresas, de las diferentes empresas, grandes, medianas y pequeñas, se encuentra con que una gran porción de sus ingresos está orientada única y exclusivamente al pago de los trabajadores, al pago de los empleados, porque es que realmente son los trabajadores y los empleados los que hacen las empresas, son los que el capital más importante que tienen todas las compañías de producción de bienes o de servicios son las personas. Y al mirar los balances, el rubro donde a donde se van la mayoría de los ingresos, al de los salarios, al del pago de los empleados y de los trabajadores. Todo esto para concluir diciendo que mientras que no continuemos dándole muy duro al tema empresarial, al tema de los emprendimientos, al tema del sostenimiento de las empresas ya existentes, al tema de la salvación de la cantidad de
empresas que por esta pandemia tienden a desaparecer. Va a ser muy difícil porque es que el Estado, si no cuenta con los impuestos de las empresas, de las actividades de producción de bienes y servicios, tampoco va a poder sostener los empleados que tenga, independientemente de cuál sea su visión frente a quién debe ser el mayor empleador. Porque si el mayor empleador, como en los sistemas comunistas, se va a seguir considerando que es el Estado, al no contar con y al no contar con los ingresos de los impuestos, seguramente no va a haber esa sostenibilidad de la que hemos venido hablando y que es pilar fundamental en este pacto global de las Naciones Unidas con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Por eso es que ese pacto contempla la protección y la no vulnerabilidad de los derechos humanos. Es un consenso universal que permite un trabajo permanente en los objetivos del desarrollo sostenible, donde si bien se han logrado muchos avances, también se exigen tener muchísimo cuidado por parte de todos los estados, donde al igual que los individuos, la responsabilidad deben ir muy ligadas a las oportunidades y al grado de desarrollo y progreso económico, social y ambiental. Porque es que otro de los derechos es la igualdad de los países, y sabemos que hay países pobres y que hay países ricos. Esos países ricos tienen un grado de desarrollo y de progreso económico y social que los obliga al cumplimiento de una cantidad de situaciones en una forma más amplia que los países pobres. Al fin y al cabo, las capacidades económicas son las que permiten hacer más inversiones en la parte social, en la parte ambiental. Como quien dice, el que más tiene es el que más debe dar a la inversión social y a la inversión ambiental. Los objetivos, hablar de objetivos del desarrollo sostenible como la pobreza, el hambre, la vida sana y el bienestar, la educación, la igualdad de género, sociedades justas y pacíficas, es hablar de derechos humanos que se tienen que proteger y que no se pueden vulnerar. Hoy más que nunca hay que redoblar esfuerzos porque los indicadores ya empiezan a mostrar crecimientos en el hambre, en la pobreza, en el desempleo, por el mal comportamiento de nosotros los humanos, que estando dotados de razón y siendo libres en nuestro actuar para escoger entre el bien y el mal, entre el interés general y el interés particular, cuando esta pandemia pues, nos ha demostrado que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos derechos y obligaciones con nosotros mismos y con los demás, que es algo que inclusive no nos damos cuenta cuando nos comportamos mal en el ejercicio de esa libertad de la cual estamos dotados. Pues nos afectamos inclusive nosotros mismos porque entramos en un tema de unos riesgos que van a tronchar nuestro futuro y que nos van a dar al traste con nuestras familias y que van a afectar a la sociedad. Una de las instituciones, por ejemplo, que más está fallando en Colombia en este momento son las ramas legislativa y judicial. Cuando se ven los niveles de aceptación del Congreso de la República y de los tribunales,
pues encontramos que desafortunadamente pues están en unos mínimos de aceptación porque pues su trabajo no se presenta acorde con las posibilidades y con las capacidades y con la cantidad de recursos que se destinan para el funcionamiento de esas dos ramas del poder público, la legislativa y la judicial, con el agravante de que donde no hay ejemplo, donde no hay justicia, pues el ejercicio y el cumplimiento de los derechos humanos que están en este pacto y que están en la legislación y que están en los mandamientos de la ley de Dios, pues se hacen muchísimo más difíciles por estas entidades no ser o no tener claro esos principios y objetivos establecidos. Inclusive uno piensa que sería muy bueno, como este pacto global para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo social, sería muy bueno que instituciones como el Congreso de la República de Colombia y como las diferentes cortes ingresen a ese pacto. Sería muy bueno que manden la cartica al secretario de las Naciones Unidas solicitando adherirse y coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de este pacto. Eso sería un buen ejercicio, porque es que este pacto es para instituciones empresariales y no empresariales. Y le serviría mucho porque de pronto encontraríamos ejemplos en otros países de cortes y de congresos donde la aceptación por parte de los ciudadanos de esos países sea mayor que la nuestra y nos puedan servir de ejemplo para enderezar el actuar de estas instituciones, lo que, por ejemplo, permitiría, por ejemplo, a los demás ciudadanos, llamémoslos dentro de la igualdad de menor rango, estos ciudadanos, como ejemplo, puedan mejorar su estatus de vida, en el sentido de que poder contar con un Congreso de la República, donde se pueda ajustar, como se ha dicho mil veces, a una realidad más manejable, los salarios de los congresistas, retirarles una serie de prebendas que causan malestar en el resto de los colombianos, obligarlos, entre comillas, a que sean capaces de ponerse de acuerdo en una serie de temas en los cuales seguramente tendrán que ceder unos en favor de otros, sería importantísimo para ir avanzando en nuestro país e ir dejando a un lado la polarización. Y uno de esos temas es precisamente la reforma que se requiere en el tema del funcionamiento y los costos del Congreso de la República, en el funcionamiento y los costos de las Cortes y otros temas adicionales para poder encontrar solución a las problemáticas en un país donde todos somos iguales, repito, de acuerdo a estos principios, y donde todos somos iguales y tenemos que buscarle salidas a estas problemáticas. Sería un gran ejemplo que se vincularan a este pacto global también las instituciones públicas, inclusive también pueden hacerlo los departamentos, lo pueden hacer también los municipios, inclusive pues conozco alcaldes que han utilizado como derrotero para la construcción de sus planes de desarrollo y sus presupuestos, pues estos
objetivos del desarrollo sostenible, de estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, que en última instancia pues son como los problemas comunes que tenemos que entrar a solucionar entre todos. Entonces, como les venía diciendo, vamos a dejar por el día de hoy para en la próxima semana introducirnos en otra de las materias de vital importancia de que trata el Pacto Global de las Naciones Unidas, como lo es el del derecho al trabajo, como materia del Pacto Global, haciendo énfasis de los temas de la formalidad, de la informalidad, de la discriminación de género y lo más importante, ese querer de que sean las empresas las mayores generadoras de empleo y por ende las mayores generadoras de impuestos para nutrir los presupuestos de la nación, de los municipios y de los departamentos. Muchas gracias.